Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. Que Buenas tengan tardes, una profesor. buenas Buenas tardes, tardes, Buenas profesor. tardes, profesor. que tengan una Buenas excelente tardes, tarde. profesor. Buenas Muchas tardes. gracias, Buenas tardes, profesor. muchas gracias. Bien, entonces nosotros en la clase anterior, ¿cierto? Habíamos quedado lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? De hecho, hablamos de algunas películas que ustedes también nombraron. Y de hecho aquí en el libro, ¿cierto? Aparece historia de cine. El niño con el pijama de rayas, la decisión de Sofía, la lista de Schindler. Son todas películas que ustedes pueden ver para profundizar más sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces acá creo que el libro les llegó, ¿cierto? Creo que el libro ya lo tienen. Tienen que comenzar a estudiar porque de acá van a sacar las preguntas, ¿ya? Entonces, ¿cuándo comienza esta guerra? Entre el año 1939 y el año 1945, ¿ya? ¿Cuáles son las causas? Porque todo tiene una causa. ¿Por qué se causó Profesor, disculpe. esta guerra? ¿Sí? ¿Sabe que a mí no me han agregado al grupo donde están los libros? Ah, ya, señora Grace. Em, Gracias. tiene que ver eso con el coordinador. Me imagino que usted tiene el nombre del coordinador o Sí, coordinadora. sí. Sí, A mí, claro. ya, a mí tampoco, profesor. Listo. A todos los que no estén en el grupo, no le haya llegado algo, con el coordinador. ¿Ya? Gracias, profesor. De nada. Entonces, causas de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos, por ejemplo, las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles de 1919, que dejó a Alemania en una situación económica muy difícil porque tuvo que asumir una deuda enorme para reparar el daño causado a los otros países después de su derrota en la Primera Guerra Mundial. Entonces, acá hay algo que tenemos que aprender. En el año 1919, ¿cierto? Va a ocurrir la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y en esta guerra va a perder Alemania. ¿Ya? Los países que van a vencer, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, son los países vencedores. Si se dan cuenta, Estados Unidos siempre es el país, ¿cierto?, que vence, ¿ya? Muy pocas veces derrotado. Ya no podemos imaginar a un Estados Unidos que lo derroten, quizás en Vietnam, ¿cierto? Quizás sufrió un poco, Yo pero aún pensaba, así no. profesor, que eran las películas nomás que siempre ganaban. No, es que claro, la verdad que siempre ganan, ¿no? Siempre ganan los norteamericanos, o la mayoría de las veces. Y en la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Ganan los Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania pierden. Entonces, yo les pregunto a ustedes, después de una guerra, ¿cierto? Económicamente, ¿cómo quedará un país que perdió? En la parte económica, ¿cómo quedará un país que perdió la guerra? Mal. Mal, ¿cierto? Mal eh, económicamente. ¿Por qué? Porque las fábricas no funcionan, las industrias tampoco, la agricultura se paraliza. Porque cuando hay una guerra, la economía se concentra, ¿cierto?, en llevar a cabo esta guerra, po. Entonces, cuando hay una guerra, por ejemplo, la plata que se ocupa en educación, la plata que se ocupa para pavimentar las calles, la plata que se ocupa para la justicia, se va recortando, pues, y la mayoría se ocupa para la guerra, para comprar armas, entrenar hombres, alimentar a esos hombres. Entonces Alemania va a quedar súper mal, bastante destruida. Y los países vencedores no hallaron nada mejor que obligar a Alemania a pagar los costos de la guerra. A también, ¿cierto?, a devolver algunos
territorios que Alemania había conquistado anteriormente, ¿cierto?, a la Primera Guerra Mundial. Es un daño tremendo que le van a hacer a Alemania. Pues entonces Alemania se va a empobrecer aún más. Y es ahí donde aparece, ¿cierto?, la figura de Hitler, ¿ya? En la cual este señor va a prometer muchas cosas al pueblo alemán y el pueblo alemán le va a creer a su partido y a él, ¿ya? Entonces acá surgen los regímenes totalitarios, ¿ya? Entonces esto también es importante, ¿cierto? El surgimiento de regímenes totalitarios amparados en ideologías nacionalistas. Estos totalitarismos, ¿cierto? ¿En qué países surgen? Alemania, Italia, la Unión Soviética, ¿ya? Y el totalitarismo es donde el Estado tiene un poder total en relación al ser humano, ¿ya? Entonces, es una ideología política nunca antes vista. Entonces, para que ustedes se hagan una idea, Hitler, ¿cierto?, asume en Alemania en la década del 30, va a implementar este totalitarismo en la cual las personas tienen que trabajar para engrandecer el Estado, para fortalecer el Estado. Ya, el Estado va a controlar todo, va a controlar la educación, va a controlar ciertos, algunos aspectos económicos, el Estado va a controlar incluso, ¿cierto?, de que las mujeres tienen que tener hijos y esos hijos tienen que ser de alemanes, no de otra raza. Roxana, Roxana Carrasco que levantó la mano. Profe, una consulta. Hitler era como el presidente de Alemania, una cosa así. Y lo Así segundo, es. y lo segundo, ellos, por ejemplo, querían una raza pura. Para hacer una raza pura, ellos igual se metían con judíos o solamente eran alemanes con alemanes. Alemanes con alemanes, ¿ya? Alemanes con alemanes. Y eso es lo que el Estado controlaba, ¿ya? El Estado controlaba de que solamente existiera, ¿cierto?, esta comunión entre alemanes, ¿ya? No se podían mezclar con otra raza. Entonces, para nosotros eso es bastante alejado en el 2026, ¿ya? A mí, por ejemplo, nadie me puede en este momento, ¿cierto?, obligarnos a que usted solamente tiene que estar con una chilena, ¿ya? Y la chilena, ¿cierto?, tiene que presentar documentos de que nació acá en Chile, po, y tiene que presentar también de que sus papás son chilenos. No, pues, no, eso no existe, no existe. Pero en el año 1930, 1931, 1932 sí existió, po, y fue normal para estos países. Por eso, ¿cierto?, se les denomina regímenes totalitarios, ¿ya? Porque tienen el poder total. Entonces, por ejemplo, en la actualidad, y esto es una pregunta para ustedes, ¿el Estado en Chile, ¿cierto?, trabaja para nosotros o nosotros tenemos que trabajar para el Estado? ¿Quién me podría responder eso? Nosotros tenemos que trabajar para el Estado porque nosotros somos los que Nosotros para el financiamos Estado. realmente al Estado, con los impuestos y todas esas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguien tiene otra respuesta distinta? Mira acá. Nosotros trabajamos para el Estado, nosotros trabajamos por el impuesto, ¿cierto? Nosotros, ya, claro. Pero efectivamente, ¿cierto? Profesor, no es mutuo esto. El Estado también trabaja para nosotros, dándonos seguridad, estabilidad Claro, laboral muchas veces. claro, ¿cierto? Es algo más mutuo, ¿ya? Es algo más eh, de que ellos nos entregan, tal como dice usted, seguridad en la frontera, seguridad en el país, normas laborales, ¿ya? Leyes, ¿ya? Entonces, obviamente, para mantener todo eso tenemos que pagar impuestos, ¿ya? Tenemos que pagar impuestos. Y, pero es totalmente distinto, ¿cierto?, a lo que ocurría en el año 1930. Porque si ustedes leen la Constitución Política, el Estado chileno, ¿cierto?, trabaja para nosotros. El Estado chileno, ¿cierto?, es quien nos entrega
toda la herramienta para que nosotros nos desarrollemos en forma individual, colectiva, espiritual, emocional, profesional. Entonces el Estado está al servicio de las personas en la actualidad. Pero en esa época nosotros o las personas que vivían en Alemania tenían que estar, ¿cierto? O tenían que trabajar para fortalecer el Estado, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Dos figuras, que es Mussolini, ¿ya? Líder de Italia, y Hitler, líder de Alemania. Este va a trabajar con el partido fascista y Hitler, ¿cierto? Con el nazista, ¿ya? Con el nazi. Entonces acá, eh, ¿cómo se...? Yo les conté a ustedes, ¿cierto? De qué es lo que ocurrió, ¿ya? Con la discriminación contra los judíos, contra este odio que los alemanes tenían contra los judíos, ¿ya? Que es algo que fue creado por el Estado alemán. Fue creado, ¿cierto?, por Hitler, aunque la odiosidad hacia los judíos venía hace mucho tiempo, pero acá ya se va a expandir ah, en todo ámbito, ¿ya? La gente, es que esto es algo comunicacional, eso es lo que deben entender. ¿Ya? Ahora eso no, ¿por qué no nos ocurre tanto? Porque ahora tenemos más educación, hay tecnología y redes sociales. Pero en ese tiempo para convencer a la población alemana no fue tan complicado. Y de repente el Estado va a convencer a gran parte de los alemanes de que toda la culpa de sus males la tenían, cierto, los judíos, ¿ya? Por ejemplo, acá, en esta imagen, detención en el gueto de Varsovia, ¿cierto? Esos son judíos, ¿ya? Porque Hitler, ¿qué es lo primero que va a hacer, cierto? Es dictaminar, ya estoy hablando de la década del 1930, leyes en contra de los judíos, po. Tal como yo les decía la semana anterior, leyes como no pueden caminar en la vereda, solamente en la calle, eh, no pueden abrir sus comercios, y después van a terminar simplemente con encerrar a toda esta gente en guetos, en edificios en muy malas condiciones. Los van a desterrar de sus lugares, les van a quitar sus bienes. Y después de eso, ¿cierto? Cuando ya inicia la guerra, Hitler dice, vamos a aplicar la solución final. Y la solución final consistía en matar, ¿cierto? A todos los judíos. ¿Ya? ¿Cómo se desarrolló la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial se desarrolló en las siguientes fases. Fase europea de 1939 a 1941, que fue favorable a las denominadas potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Ya entonces, estos países, Alemania, Italia y Japón, eran amigos, aliados, amigos, eran un bloque, se defendían entre sí, ¿ya? Este es el grupo, Alemania, Italia y Japón. Y al principio de la guerra le va a ir bastante bien. Van a ganar, ¿ya? Se van a expandir rápidamente. Le sigue la fase mundial que abarcó entre diciembre de 1941 a 1945, donde los países aliados de diferentes continentes se unieron para terminar con el expansionismo alemán. Entonces aquí, nuevamente, esta es una guerra, ¿cierto? Europea, ¿ya? Y también asiática. Y Estados Unidos aún no ingresa. ¿Por qué no ingresa todavía a Estados Unidos? Porque todavía no encuentra los motivos para entrar a la guerra. Pero obviamente va a entrar, ¿ya? Porque Estados Unidos siempre participa en la guerra. Es casi imposible que no participe en una. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿y por qué Estados Unidos va a entrar a la guerra? No tenía ningún motivo, porque Estados Unidos no tenía problemas con Alemania, no tenía problemas con Francia, ¿ya? Entonces, aquí donde nosotros podemos relacionar, estamos hablando de Estados Unidos. Hace poquito le hicieron un atentado al presidente de Estados Unidos. Estados Unidos está en guerra ahora contra Irán, ¿ya? Roxana,
profe, ¿por qué Estados Unidos siempre se tiene que meter en las guerras ajenas por alguna cosa económica o política? Generalmente ingresa por ambas, por en el aspecto económico, por el aspecto político también, porque acá, por ejemplo, acá Estados Unidos, ¿por qué va a ingresar? ¿Ustedes vieron la película Pearl Harbor? Sí, profesor. Ya, se la recomiendo, ¿cierto? Los que no la han visto que la vean, porque ahí se explica todo el por qué entra a Estados Unidos. Estados Unidos, ¿cierto? En el año 1941, hay que entender que la guerra comenzó en el año 1939. Estados Unidos era un espectador nomás de la guerra, pero Japón que era un imperio y quería expandirse, va a atacar ya una base militar, ¿cierto? Llamada Pearl Harbor, la va a atacar completamente de sorpresa allá en Hawái, de sorpresa la va a atacar, van a morir muchos soldados norteamericanos, eh, mucha destrucción en el año 1941. Por eso Estados Unidos ingresa a la guerra, para ayudar a Francia, para ayudar a Inglaterra. Señor Boris, Hola, profe. hola, hola. No, profe, quería como también aportar a lo que Sí, preguntaba la compañera, que por qué Estados Unidos y todos nos preguntamos lo mismo. Pues mi respuesta a esa pregunta sería porque es que Estados Unidos se considera pues la primera potencia mundial y debe mantener y conservar el orden en el mundo como está, como así lo nos ha enseñado, pues. Entonces claro, se conserva el estatus económico, la clase política, Estados Unidos debe mantener el poder por encima de todo. Entonces, por eso es que Estados Unidos, pues creo que interviene en todas las guerras, porque quiere claro, mantener el orden mundial. claro. Claro, entonces, gracias Boris por el aporte, ¿ya? Efectivamente es así, eso es lo que busca Estados Unidos, mantener un orden mundial donde ellos son la potencia, ¿cierto? La potencia mundial. Y ahí hay motivos económicos, motivos políticos, ¿ya? Entonces, en este caso, Estados Unidos va a encontrar la forma de entrar. Japón los va a atacar y entonces Estados Unidos va a entrar a la guerra, ¿ya? Y obviamente los europeos ya llevaban 2 años peleando, po, 2 años peleando y ya estaban un poco cansados y Estados Unidos va a entrar a la guerra con fuerza fresca y va a inclinar la balanza a favor de Inglaterra, de Francia, ¿cierto? De la Unión Soviética, en contra de Alemania, en contra de Italia y en contra de Japón, ¿ya? ¿Y quiénes van a ganar? Ellos, ¿ya? Por eso yo le digo que Estados Unidos siempre gana, ¿ya? Siempre gana, es raro que pierda. Entonces, los últimos pasos, ¿cierto?, para derrotar a Hitler fueron definidos en la conferencia de Yalta en el año 1945. En estos momentos, el Tercer Reich ya no contaba con ningún tipo de ayuda. El ejército aliado avanzaba desde el oeste y el soviético desde el este, mientras que Japón en el Pacífico se encontraba acorralado por Estados Unidos en Berlín, ¿cierto? Hitler se ocultó en un búnker acompañado de altos jerarcas del Tercer Reich. Ya entonces Hitler, que fue quien comenzó todo este problema, toda esta guerra, entonces aquí es donde nosotros también podemos hacer el análisis, po. Murieron 60 millones de personas, que es mucha gente, es demasiado. Ya 60 millones de personas. O sea, si la guerra continuaba 5 años más, fácilmente morían 120 millones de personas. Eh, ¿Y por qué? Por decisiones de un gobierno, de un estado, por malas decisiones de otros gobiernos, ocurrió todo esto.
¿ya? Todo esto y ojalá que no vuelva, ¿cierto?, a ocurrir. Alemania es acorralado por los aliados. Hitler se va a quitar la vida junto a su pareja, ¿ya? Se van a quitar la vida para no ser sancionados, para no ser juzgados, ¿ya? Entonces, Alemania está rendida, Italia también, pero queda un país, ¿cierto? Queda un país que todavía está en guerra, ¿ya? Que es Japón. Y Japón, ¿cierto? No se quiere rendir, quiere seguir combatiendo. Y aquí es donde comienzan a aparecer los kamikazes, ¿ya? Estos soldados japoneses que van a terminar con su vida, ¿ya? Ataque suicida, ¿cierto? O sea, imagínense ustedes cómo es el amor a una patria, el amor a una nación para dar la vida por ese país, pues. Estamos hablando de otros tiempos también, pues yo no sé si es que en la actualidad los soldados actuales den la vida de esa forma, porque los pilotos japoneses, tal como les contaba la clase anterior, antes de terminar la guerra en 1945, tomaban un avión, no lo llenaban completo con combustible, con un cuarto nomás, porque no iban a volver, solamente se iban a estrellar eh, hacia una base americana, un tanque, un barco, y perdían la vida, ¿ya? Porque ellos se estrellaban junto a la nave. ¿Ya? Entonces hubo muchos casos de kamikaze y a Estados Unidos se le estaba escapando un poquito de las manos la situación porque todos los días había un evento parecido, ¿ya? Y es ahí donde yo les digo, en esa era una distinta época donde la nación era muy importante, ¿ya? La nación, los emperadores o los cancilleros, los presidentes, eh, aplicaban mucho, ¿cierto?, la enseñanza de querer al país, ¿ya? Eran muy nacionalistas, ¿ya? Es como nosotros quizá en una época cuando nos hacían cantar el himno nacional, cuando... Porque esas cosas se han ido perdiendo, ¿ya? Cuando nos enseñaban el himno del carabinero, el himno de la armada, eh, en la educación de los 80 de los 90, ¿cierto? Era bastante nacionalista. ¿Ya? Ahora eso se ha terminado. ¿Ya? Pero, por ejemplo, en esa época era mucho. Y la gente amaba, ¿cierto?, su país y era capaz de perder la vida por su país. ¿Ustedes creen que eso ocurra ahora? ¿Creen ustedes que no sé, en una guerra los chilenos hagan lo mismo que los japoneses, que estrellen sus aviones con ellos adentro, ¿cierto?, para ganar una guerra? ¿Qué opinan No, ustedes? profesor, eso no lo van a hacer los chilenos. ¿Cierto? Será por la OTAN, ¿cierto? Eso, eso. Ya, entonces, Estados Unidos, para terminar con el tema de Japón, ¿ya? Entonces dice acá, con la victoria de Estados Unidos, ¿ya? Eso es lo importante que tenemos que aprender, que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Y aquí va a quedar como superpotencia, ya era una potencia, ahora va a quedar como superpotencia. Y ahí hasta el día de hoy lo es. Con la victoria de Estados Unidos, ¿cierto? El momento decisivo fue el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima, 6 de agosto de 1945, y Nagasaki, el 9 de agosto, ¿cierto?, de igual año. El número de víctimas mortales fue de 140.000 y 70.000 respectivamente. Entonces, para que ustedes entiendan, ¿cierto?, el, el poder destructor que tenía la bomba, ¿ya? Cae la bomba, ¿cierto?, en Hiroshima y va a matar a 140.000 personas. Harto, ¿no? Bastante, ¿ya? Como la comuna de Rancagua, algo así. Entonces, total, es muy destructiva. Por eso esta arma, ¿cierto? No se puede ocupar, porque después que termina cada guerra que termina, comienzan a hacerse leyes para regular la guerra.
y comienzan a prohibir. Ya, se prohíbe el uso de la bomba atómica, claro que está prohibida, pues es muy destructor, demasiado, es muy destructiva. Entonces y eso es uno para que ustedes, ¿cierto?, vayan relacionando, es uno de los motivos por qué Estados Unidos se enfrenta a Irán, pues, o por qué se enfrentó en algún momento a Irak, que es otro país también, ¿cierto?, ahí, de Asia, porque se entiende que esos países, ¿cierto?, fabrican ya armas nucleares. Entonces, los norteamericanos encuentran que la gente en Asia, esta gente musulmán que es más fanática en el aspecto religioso, es muy peligroso que estas personas tengan estas armas. Por eso prefiere, ¿cierto?, Eh, que no las tengan y solamente que las tenga Estados Unidos. ¿Qué pueden opinar ustedes al respecto de eso? Eh, Tiene razón Donald Trump, ¿cierto? Tiene razón Estados Unidos, que esta gente que es muy fanática religiosa, ¿cierto? Estos musulmanes que tienen otra cultura, que la mujer no puede estudiar, que la mujer tiene que estar tapada completa, porque hay lugares Profesor, que están muy radicalizados. Está bien que tengan este tipo de bombas tan destructivas. yo creo que no, profesor, porque ellos no van a tener el mismo control que probablemente tenga Estados Unidos sobre sobre esas bombas. Ya, Y ya, como ya, son tan radicales, son tan fanáticos, ellos logran algo muriendo. ya, claro, Entonces ellos se inmolan y todo eso porque ellos piensan que lo hacen por Alá y son claro. capaces de hacer esas cosas por su Podemos ver fanatismo el religioso. ataque del año 2001, ¿cierto? A las Torres Gemelas, los pilotos agarraron los aviones, ¿cierto? Y se estrellaron nomás. Y por el Dios que ellos tienen, pues. Ya, y obviamente con todos los problemas que han tenido con Estados Unidos. Boris, Sí, profesor, compañeros también. No, mi aporte también ya lo comentaron, sí. En ningún país de acá de Latinoamérica, ni siquiera de Occidente, pues yo creo que eso es a nivel cultural. Yo considero que Estados Unidos debe mantener el control sobre todas estas bombas atómicas porque realmente lo que venimos comentando es a nivel cultural. La cultura de allá de Asia y todos estos países de Afganistán, Irak y todo esto países que por lo menos pueden fabricar bombas nucleares y en algún momento por el mismo fanatismo de Alá, de que tiene que inmolarse contra tal cosa, lo hacen, lo hacen. En cambio, yo pienso que acá en Occidente hay mucho más control, entonces pienso que sí, está bien que Donald Trump pues se controle con todo eso y no permitan que algunos otros países del mundo manejen todo ese armamento atómico. claro. Gracias, Boris. Y gracias, señora Grace. Si lo vemos de esa forma, es como, claro, hay alguien que tiene que tener el control, po, porque efectivamente son más radicales esta gente y de repente por la religión ya vamos a matar cristianos y nos tiran una bomba. Ojalá que no a Chile, pero una bomba a Estados Unidos va a enviar otra y después otro le va a enviar otra y se va a meter Rusia. Entonces, alguien debe tener el control, porque ya sabemos, ¿cierto?, de que estas bombas son sumamente peligrosas, destructivas y pueden ocasionar el fin de la humanidad, ¿ya? Porque no es que exista una bomba, ¿no? Estados Unidos debe tener cientos de estas bombas, si es que no más, quizás me quedo corto, ¿ya? Entonces, con todas estas bombas tan peligrosas que existen, fácilmente pueden acabar con la humanidad, ¿ya? Entonces, está prohibido el uso de la bomba atómica. Por ejemplo, en esta guerra se prohibió el uso del lanzallamas, ¿ya? En una guerra, por ejemplo, actual, no se puede ocupar el lanzallamas. En cambio, en la Segunda Guerra se ocupó. Los alemanes, ¿cierto? Entraban a una habitación, habían soldados, ¿cierto? Enemigos o habían judíos escondidos en una habitación, 30 40 personas escondidas en un salón, una sala, llegaban con el lanzallamas y los quemaban a todos. Entonces es un arma muy cruel. Entonces, cada vez que termina una guerra se van creando leyes. Leyes en la cual dice, "Ah, esa arma no la puede ocupar, ya, porque si hay otra guerra y usted la ocupa, una vez que termina la guerra, vamos a ir a juicio.
¿ya? Y usted en ese juicio puede ser condenado a muerte, lo podemos ahorcar, va a depender, ¿cierto?, de la ley que esté juzgando. ¿Alguien quería preguntar, Roxana? Profe, una consulta. Pasando a lo de las bombas, ¿por qué Estados Unidos sí puede meterse con Irán por el tema de las bombas nucleares o químicas o eso? Y no con Corea del Sur, creo, donde está Kim Jong-un, siendo que él también maneja y Alemania también maneja bombas. Corea del Norte, Corea del compañera. Norte, claro. Eh, lo que pasa es que ahí ambos, ¿cierto? Se muestran los dientes, pues. El líder norcoreano, ¿cierto? Obviamente sabe de que no puede ocupar esas bombas. Primero, porque su territorio es más pequeño, tiene menos hombres que Estados Unidos y que a lo mejor va a ocupar esas bombas, pero Estados Unidos, ¿cierto?, lo va a derrotar fácilmente. Entonces, ahí donde lo que decía el compañero, lo que expliqué yo, los norcoreanos son un poquito más racionales, piensan un poco más y entienden que tampoco la pueden ocupar. Por eso no es tan importante como yo. Vamos al tiro a Corea del Norte, porque se entiende que no la van a ocupar, ¿ya? Pero sí, obviamente también es peligroso porque muchas veces se dicen cosas. El líder norcoreano le envía mensaje a Donald Trump le envía al líder norcoreano, pero se entiende de que no lo van a hacer. Señora Grace, Profesor, además que Norcorea está apoyado por Rusia, por China, entonces claro, Estados Unidos y la piensa un poquito antes de meterse con ellos. aparte, la va a pensar. Muy bien, ¿ya? Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? Las consecuencias, pérdidas humanas, ¿ya? Entonces, recuerden, Estados Unidos gana la guerra. La Segunda Guerra Mundial no solo fue el conflicto en donde intervinieron más países, que también en donde se estrenaron las armas más mortíferas de la época, arrojando una cifra de víctimas fatales jamás vista en la historia de la humanidad, junto a la destrucción total de extensas regiones. Más de 50 millones de personas perdieron la vida durante la guerra. Muchas de las víctimas fatales no murieron en los frentes de combate, sino en sus ciudades, pueblos, a causa de los bombardeos. Por eso, esta guerra, por ejemplo, la guerra actual, está prohibido atacar una ciudad, ¿ya? Está prohibido. No, no se puede, ¿ya? Por eso generalmente, en caso, ¿cierto?, que ocurra, las ciudades tienen que marcarse, ¿cierto? Pintar las casas de un color determinado, los colegios, los sitios de interés cultural, todo ese tipo de cosas. La guerra es entre militares actualmente, pero en la Segunda Guerra Mundial no había problema, ¿cierto?, en que un avión volara sobre nosotros mismos y nos bombardeara. No, no existía problema. Y se hizo, pero miles de veces. Alemania casi le gana a Inglaterra porque estuvo 6 meses Alemania bombardeando, ¿cierto?, a Inglaterra. Muchas personas perdieron la razón en Inglaterra una vez terminada la guerra. Sonaba, por ejemplo, valga la redundancia, el sonido de la ambulancia y los ingleses inmediatamente se acordaban, ¿cierto?, el sonido de las alarmas que indicaba que los alemanes venían a bombardear y se escondían, ¿cierto?, en los búnkers que ellos tenían o en cualquier lugar, ¿ya? Quedaron con secuelas psicológicas, como cualquier ruido parecido a la alarma, se escondían porque estuvieron meses y meses siendo bombardeados por los alemanes. Por eso esta guerra es tan cruel y mueren tantas personas, po, ¿ya? Señora Roxana. Entonces las muertes de la Segunda Guerra Mundial fueron más pérdidas en combate, como decía usted, y todo eso, y mínimas las que fueron torturadas y asesinadas por los mismos alemanes. Claro, más que mínimas fueron personas muertas más en combate, bombardeo a ciudades, ¿ya? Obviamente, eh, por torturas, como lo que le pasó a los judíos, son entre 5 y 6 millones, que no deja de ser. Obviamente, si lo comparamos de los 50 millones que murieron, por lo menos 5 millones murieron
a través de la tortura, ¿ya? Los alemanes, ¿cierto? En el año 1941 ellos dicen, apliquemos la solución final y van a comenzar a matar a los judíos, pero se van a crear fábricas de la muerte, ¿ya? Y, y algunos, supuestamente algunos ciudadanos alemanes no sabían lo que estaba ocurriendo en Alemania. Y después cuando los aliados ganan la guerra, van a obligar a los ciudadanos alemanes, ¿cierto?, a visitar estos campos de concentración y obligarlos también a ellos sacar los cadáveres, ¿ya? O ayudar a los prisioneros que aún quedaban, ¿cierto?, en los campos, ¿ya? Natalie, Disculpe, sí, el otro día conversaba igual el tema con mi hija, el tema de la guerra, también hablábamos de los judíos. Antes que comenzara la Segunda Guerra, ellos igual eran, si no me equivoco, creo que ellos comenzaron como un pleito con Rusia, o sea, perdón, con Alemania, y cosa que Hitler cuando él estaba herido, porque él es polaco, ni siquiera es alemán. Él comenzó a cizañar por dentro el tema de la guerra. claro, es que, pues, eso es lo que yo le explicaba delante a ustedes, de que los estados comunicacionalmente cuando quieren convencer a alguien, eh, hacen muchas cosas para convencer a un pueblo, ¿ya? Es como, vuelvo a insistir, es cuando comienza la temporada de elegir presidente y los candidatos comienzan a convencernos a nosotros. Y en sus propagandas electorales puede aparecer muchas cosas, que Chile es muy pobre, de que hay mucha delincuencia, de que esto acá, de que esto allá, de que estamos endeudados y ellos aparecen como salvadores. Eso es comunicacional. Y uno cree y uno dice, ah, ya voy a votar por él porque él me va a pagar las deudas, me va a pagar muchas cosas. Ah, voy a votar por esta persona porque esta persona me va a dar más seguridad, ¿cierto? Va a haber menos delincuencia. Claro, es que algo comunicacional. Y aquí Hitler, ¿cierto?, va a convencer de que los malos, ¿cierto?, son los judíos, ¿ya? Entonces aquí, después de esta guerra, aquí yo les voy mencionando las cosas importantes, ¿ya? Las cosas, por ejemplo, esto es importante, es como consecuencia. Para que ustedes vayan tomando apuntes, ¿cierto? Estamos en una clase online, entonces, esto es importante. La creación, ¿cierto? Eso lo marco para que ustedes después lo tome, lo coloquen ahí en su apunte. La creación de la Organización de las Naciones Unidas, ¿ya? El 24 de octubre de 1945 nació la ONU, cuya primera fue velar, ¿cierto? Por el desarrollo del proceso de reconstrucción de los territorios afectados tras el conflicto bélico, la importancia y valoración de la paz, así como el requerimiento de contar con un documento que permitiese salvaguardar de los derechos de las personas, fundamentaron la elaboración de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿cierto? Publicada el 10 de diciembre de 1948, ¿ya? Entonces, se va a crear en el año, después de la guerra, después de todas estas cosas, los países se van a juntar, po. Obviamente los países vencedores, po, ya Estados Unidos, ¿cierto? Em, Francia, Inglaterra, ya todos los, y después muchos países, ¿cierto?, se van a ir añadiendo a esta organización de países. Y la primera tarea fue reconstruir las zonas más afectadas por los bombardeos, ¿cierto?, los países que perdieron, poder intervenirlos. Pero además, ¿cierto?, van a elaborar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? En la cual Chile está adscrito. Chile reconoce a la ONU y cada vez que la ONU, ¿cierto?, saca derechos sociales, laborales, ¿cierto?, nosotros los asimilamos y tenemos que después nuestro ordenamiento jurídico ajustarlo a lo que dice la ONU, ¿ya? Nosotros pertenecemos a la ONU. Por ejemplo, hace ya no recuerdo la cantidad de años, 10 años parece, la ONU eh, porque en lo general, ¿cierto? Nos obligó a devolverle al Perú, ¿cierto? Un mar que nosotros lo estábamos usurpando prácticamente, ¿ya? En el Haya, ¿cierto? Los tribunales de Holanda, eh, Perú nos demandó, ¿cierto? Presentó sus pruebas y dijo, Chile está ocupando un mar que no le corresponde. Aquí están los documentos. Aquí este mar está el nombre de nosotros. Y obviamente
es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque no nos vamos a una guerra directa con Perú, po, porque somos países hermanos, no podemos estar que cualquier cosa, vamos a una guerra. No, para eso está la ONU, para intervenir, ¿cierto? Para ser un árbitro. Y tuvimos que devolverle, ¿cierto? Varios kilómetros, ¿cierto? De mar al Perú que nosotros estábamos ocupando y no era nuestro. Y después Bolivia, ¿cierto? También nos quiso demandar, ¿ya? Pero ahí, ¿cierto? Los tribunales de La Haya, ¿cierto? Dijeron no. Lo del mar de Bolivia está claro, ya está claro, lo perdieron en una guerra, los presidentes de esa época firmaron los tratados y no hay nada más que hablar, ¿ya? Entonces, la ONU para eso sirve, para no ir directamente, ¿cierto?, a un conflicto bélico con los países, sino que ya tenemos un problema, por ejemplo, con Argentina, vamos a la ONU, po. Y la ONU obviamente nos va a dirigir a tribunales, pues a tribunales que ellos tienen, listo, que ese tribunal vea y resuelva, po. Pero la idea es que no se vaya en una guerra, ¿ya? Para eso está la ONU y, ojo con esto, se va a fundamentar, ¿cierto?, la elaboración de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿ya? Entonces ahí también tómenlo como apunte. Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 1948. ¿Cuáles son estos derechos? ¿Ya? Primero, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que saber de los derechos? ¿Ya? Aquí la ONU lo dice bien claro. Los derechos humanos son universales. ¿Qué creen ustedes que significa que los derechos humanos sean universales? ¿Que son para todos iguales, profesor? Listo, que son para todos. Ya son para todos. Ese es el tema. ¿Ya? Entonces aquí a Chile pueden venir muchas personas de otros países, pero ellos son sujetos de derechos, tienen derechos. Nosotros vamos a cualquier otro país y tenemos derechos. La ONU lo dice, ¿ya? Derechos naturales, por ser seres humanos tenemos los derechos, ¿ya? Son obligatorios, ¿ya? Yo tengo una obligación, yo tengo que reconocer el derecho, ¿cierto? De ustedes, pues, y usted obviamente del mío y el derecho en general de las personas. Son inalienables, ¿ya? Em, que yo no puedo, ¿cierto? Decir, yo no quiero mi derecho a vivir, ¿cierto? En un lugar libre de contaminación. No, no puedo decir eso. Yo no quiero mi derecho a la educación. No, yo no quiero mi derecho a la salud. No, no puedo decir eso. Eso está conmigo. Y obviamente también son inviolables, ¿ya? No se pueden vulnerar estos derechos porque hay muchos mecanismos, ¿cierto? Que ayudan, ¿cierto?, a que esos derechos se respeten. Por ejemplo, tenemos derecho a la educación, ¿ya? En un colegio, y aquí obviamente es donde vivimos de muchos derechos y a lo mejor también tenemos que tener deberes también, o más deberes. Pero los derechos también hacen de que una sociedad sea un poquito más perfecta y que todos tengamos, ¿cierto?, las mismas posibilidades. Pero si yo estoy en un colegio, soy el director de un colegio y veo que un alumno, ¿cierto?, golpeó al otro y yo expulsé a ese alumno. Ya no tomé ninguna otra medida, sino que lo expulsé. Le estoy negando, ¿cierto?, el derecho a su educación, ¿ya? Porque debía haber actuado de otra forma. Por eso ahora nosotros de repente decimos, no, es que la educación está mala, porque los niños se pelean entre ellos, los niños llevan cuchillos, los niños llevan esto otro. Pero hay una serie de mecanismos que ese niño que hace el mal dificulta bastante poder sacarlo, porque ese niño goza de derechos, ¿ya? Pero obviamente siempre está la forma, pero todos tenemos ciertos derechos. Estas son las características de los derechos humanos, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, características de los derechos humanos. Artículo 1. Esto es de la ONU. Todos somos iguales en dignidad, iguales ante la ley, sin distinción de sexo, raza, lengua, religión, opiniones o posicionamiento político, condiciones personales o socioeconómicas. Entonces, todos estos países, al ver lo que ocurrió con los judíos, porque imagínense las primeras normativas de Hitler, ya.
los judíos, ¿cierto? No pueden, por ser judíos, no pueden caminar en la vereda, porque eso se lo vamos a dejar solamente a los alemanes. Los judíos tienen que caminar por la calle. O sea, hay una discriminación. Ahí no están tratando de igual forma al judío con el alemán. Pues, o sea, el alemán es mucho más que el judío. En el año 31, 32, 33, y la gente se convenció de eso. Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, fue necesario que la ONU, ¿cierto? Esta organización de muchos países, declararan, ¿cierto? Derechos humanos y los fundamentaran e hicieran que todos los países que estén con la ONU lo hicieran ley. Porque si ustedes leen la Constitución Política chilena, aparece algo similar, ¿ya? Somos todos iguales en dignidad, ¿ya? ¿Qué se entiende, cierto, de la dignidad? Que a veces se ha hablado tanto de la dignidad. ¿Qué es la dignidad? Les pregunto a ustedes. ¿Ah? ¿Cierto? Se habla mucho de la dignidad. Pues no, es que la dignidad, la plaza dignidad. ¿Y qué es la dignidad? ¿Alguna vez a ustedes le han dicho, oye, tenéis que ser digno? ¿Merecerlo? Eso, muy bien, Catherine. Es que todos estamos en capacidad de merecer ciertos derechos, de merecer lo mejor. Somos todos dignos. La señora Grey no me puede decir a mí, no, yo no soy digno, yo en realidad a mí no me den ningún derecho, no los merezco, no. Es que la ley dice que somos todos dignos. Somos dignos de una buena Para educación, mí es algo, para ser más apto para algo. claro, bien también. Somos todos dignos, ¿cierto? Para vivir en un lugar libre de contaminación, libre de bulla, ¿ya? Lo merecemos, ¿ya? Bien. Entonces, eso recuerden, después de la segunda, porque yo le vuelvo a insistir, las preguntas de la prueba no son tan complicadas, pero hay que leer, hay que estudiar. Segunda Guerra Mundial, gana Estados Unidos, se va a ocupar la bomba atómica, los judíos van a sufrir bastante en esta guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial se va a crear la ONU va a declarar los derechos humanos, ¿ya? Pero ojo, no hay que confundirse, no es que antes no existían los derechos humanos, no, siempre han existido, pero aquí se van a fundamentar, ¿ya? Aquí se le va a dar bastante, se va a potenciar, ¿ya? A potenciar. Entonces acá, ¿cuáles son las funciones actuales de las Naciones Unidas, po? De la ONU? ¿Cuáles son las funciones? Esto lo tenemos que saber. Mantener la paz y la seguridad internacional. Busca prevenir conflictos armados, lo que yo le explicaba, ¿ya? ¿Y cómo va a prevenir? No sé, pues tenemos problemas, el mismo problema que les dije con Bolivia. Bolivia hasta hace poco, ¿cierto? Buscaba la forma de que Chile conversara si es que existía la posibilidad de nosotros entregarle un poquito de mar. Ya, eso era lo que querían los bolivianos. Y obviamente ellos acudieron, ¿cierto?, a la ONU. Y la ONU que tiene tribunales, ¿cierto? Van a resolver. Se- van la- las pruebas, evidencias y ella resuelve. Boris, Sí, profe, lo que usted dice tiene mucha razón, pues el caso de Colombia, en San Andrés y Providencia y Santa Catalina, ahí tuvo que, por ejemplo, esa es una isla que está más cerca de Nicaragua que de ¿ya? Colombia, pero siempre ha sido de Colombia. Entonces, en un momento, en el 2012, llegó Nicaragua y dijo que la isla de San Andrés y Providencia y Santa Catalina le pertenecía a Nicaragua por estar más cerca. Y entonces eso fue a la Corte Internacional y la haya emitido un fallo. Un fallo Ya, que nosotros, pues como colombianos, no estuvimos de acuerdo, pero porque le devolvieron a una parte de unas aguas internacionales a Nicaragua. Pero no, San Andrés finalmente se quedó con Colombia. Entonces, ya, ahí hubo un diálogo para que no hubiera un enfrentamiento, una guerra ya de otro nivel. Entonces, ese claro. es el tema.
Claro, ahí hay otro ejemplo, ahí Boris dio otro ejemplo, claro, para no llegar inmediatamente a un conflicto, aquí nos vamos a agarrar, la isla es mía, San Andrés es mío y todo lo que está alrededor es mío, entonces, y si el otro país no lo reconoce de esa forma, listo, vamos a una guerra, entonces para impedir eso, mejor, Profesor, ¿cierto? Vamos a la ONU, disculpe, dígame. una consulta, pero dicen que Arica o algo de Arica es peruano también. Claro, ¿O estoy o sea, no, equivocada? claro, o sea, no, claro, es chilena, pero en algún momento, antes del año 1879, antes de la Guerra del Pacífico, efectivamente lo que es Iquique y Arica era del Perú, ¿ya? Y Antofagasta era de Bolivia. Pero hubo una guerra, en ese tiempo no estaba la ONU, porque fue en el año 1879, hubo una guerra, Chile va a vencer y nos vamos a apropiar de todos sus territorios, pero todos esos mandatarios que existían en esa época firmaron tratados, ¿ya? Entonces está todo dentro de la ley, está todo dentro de la ley. Así que, bueno, es el tema de la ONU, ¿cierto? Eh, a veces, para complementar un poquito con Boris, a veces, para no quedar mal con nadie, muchas veces ya, ¿qué es lo que está en disputa? Una isla, ya dividámosla, un ejemplo. ¿Ya? Para que no se peleen, pero a veces eso no está bien. Por eso muchas veces han habido presidentes chilenos de que han dicho de que se quieren salir de algunas cosas de la ONU, po, ¿ya? Pero bueno, eso es otra cosa, pero para eso está la ONU, ¿cierto? No, no los quiero confundir. Proteger los derechos humanos. 1993. Fue creada la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organismo especializado cuyo objetivo es proteger y promover estos derechos en todo el mundo, ¿ya? Otras funciones de la ONU son distribuir ayuda humanitaria ante catástrofes de diversa naturaleza, apoyar el desarrollo sostenible y la acción climática, defender el derecho internacional, ¿ya? Para eso está la ONU, ¿ya? Y bueno, pues, entonces, aquí todo esto, ¿cierto? Es lectura. Tienen que ustedes leer o reforzar de la página 1 hasta la 15. Todo eso es Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Es bastante amigable leerlo. Después de la Segunda Guerra Mundial, y esto para avanzar un poquito, ¿ya? Porque el siglo XX hubo muchas guerras, ¿ya? La Segunda Guerra Mundial terminó en el año 1945, ¿ya? Quien va a ganar esta guerra es Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos representa una ideología liberal, capitalista, y la Unión Soviética una comunista, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre con Alemania? Alemania, ¿cierto? La van a dividir en cuatro territorios, administrada por las potencias vencedoras, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, la Unión Soviética. Pero obviamente Francia e Inglaterra no estaban en condiciones de administrar nuevos territorios cuando ellos habían terminado bastante mal por la guerra. Así que la parte de ellos, ¿cierto?, la va a administrar Estados Unidos y el país de Alemania se va a dividir en dos, una administrada por Estados Unidos, la otra administrada por la Unión Soviética. Prácticamente Alemania pierde su independencia, ¿ya? Hasta el año 1990 cuando cae el muro de Berlín. Entonces acá la segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por la división del mundo a partir del conflicto político-ideológico entre las dos superpotencias, triunfadoras de la guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes se empeñaron en obtener la hegemonía del poder mundial. El conflicto llegó muchas veces a momentos de enorme tensión, imponiendo en la población el miedo constante a un desastre a nivel global de carácter apocalíptico debido a la amenaza atómica de parte de ambas potencias. Entonces aquí entramos a otra guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente, ¿cierto? Inmediatamente comenzamos otra guerra, pero esto es una guerra más ideológica. Hay una idea de ideas, pero obviamente el mundo estuvo con mucho miedo, porque se van a enfrentar dos ideas, que es la de Estados Unidos y la de la Unión Soviética. Y Estados Unidos quiere convencer a todo el mundo de que sus ideas son las mejores, po.
que sus ideas económicas son las mejores y la Unión Soviética quiere hacer lo mismo. Y van a comenzar, ellos no se van a atacar directamente. Ustedes mismos delante lo dijeron. ¿Por qué nos atacan directamente? Porque ambos van a tener armamento nuclear. Ambos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, eh, esta imagen. ¿Qué es lo que representa? Este es Estados Unidos y esta es la Unión Soviética. Pero, ¿qué es lo que ustedes podrían decir de esta imagen? La que estoy yo apuntando. El De águila lo con que con el pueden oso. bombardear. ¿Ya? ¿Cierto? Mm. Representa la amenaza atómica. Entonces, estos países, ¿cierto? No se quieren enfrentar entre sí porque tienen miedo. Van a preferir intervenir países más pequeños, ¿ya? Aquí vamos a ir avanzando más. La guerra, caricatura, representa el conflicto como si fuera un juego. El tablero es el mapa del planeta en donde las manos de las potencias mueven las piezas para lograr ciertos sus objetivos, ¿ya? Eh, acá, ¿cierto? Cómo se originó el muro de Berlín que dividió Alemania. Yo los voy a dejar invitados, ¿cierto? Para que sigan leyendo, ¿ya? Esto lo vamos a ver la próxima clase. Vean películas de la Guerra Fría, ¿ya? O vean documentales de la Guerra Fría. Vean documentales, por ejemplo, del muro de Berlín, ¿ya? Porque el mundo ha vivido cosas bastante interesantes. Imagínense de que los soviéticos en Berlín, en Alemania, van a construir un muro de muchos kilómetros, para evitar que los alemanes de Berlín, ¿cierto? Oriental, se escaparan, ¿cierto? Al otro lugar donde estaban los alemanes siendo administrados por los norteamericanos. Entonces, para que ustedes puedan avanzar y para que la próxima semana también puedan participar. Vean, ¿cierto? Vuelvo a insistir para que tomen apunte. do- Documentales de la Guerra Fría, documentales del Muro de Berlín, ¿ya? Porque toda esta historia es lo que marca, ¿cierto? O es lo que nos explica qué es lo que sucede actualmente, ¿ya? Chicos, son las 20 horas, tengo que tomar el otro nivel. Un gusto como siempre, nos vemos el próximo martes y por Buenas favor noches, sigan profe. leyendo. Chao, Muchas chao, que estén gracias. muy bien. Gracias. Chao, Chao, profe. Buenas chao, noches, chao, que Muchas estén. profesor, gracias. gracias. Chao, chao. Buenas noches.